Hola, este le pasó a un amigo uno. Una noche en el panteón. Parecía una noche normal de Halloween, normal como todas. Salimos a pedir calaveritas, o sea, a pedir dulces. Por aquí, por allá, por donde se nos pasase. Entonces pasamos por un panteón y le pedimos calaveritas a todas las personas que estaban esa noche. Cuando vimos al frente y llegó una pequeña brisa, entonces fuimos a una parte que decía Panteón Privado de Dylan. Nos dio curiosidad y todo estaba oscureciendo. En eso empezaron a oír voces que tenían un ruido extraño y que venían exactamente desde un cuarto del panteón. Nos dio un poco de miedo, pero nos animamos a entrar. Mientras más nos acercábamos, más se oía el llanto y otra voz que decía ayuda, auxilio. Al oírlos nos asustamos y salimos corriendo directo hacia la puerta. En eso la puerta se cerró, dejándonos adentro. Todo estaba oscuro, pero por suerte encontramos una vela. Había muchas telarañas. Caminamos y caminamos. Caminamos tanto que parecía que el cuarto no tuviera fin. Hasta que en una de esas, no sé cómo, pero nos caímos. Mi hermana empezó a gritar y yo le pregunté qué le había pasado. Ella no respondió, parecía que no estaba con nosotras en ese momento. En ese mismo instante sentí un escalofrío. No le tomé ni la más mínima importancia, pero al poco rato algo me mató del susto, ya que volví a ver a mi hermana y todas llenas de sangre. Cuando caminábamos hacia mi cuarto, ellas caminaban hacia mí. Yo alcancé a oír que mientras caminaban decían 1, 2, 3. Sal de esta puerta del ropero, que aquí tengo tus 3 deseos. Mi prima y yo nos asustamos. Tratamos de salir como pudimos. Desde entonces ya no volví a ver a mi hermana, pero siempre al pasar por su cuarto se llega a oír su canto, 1, 2, 3. Esto fue Le pasó a un amigo, espero que les haya gustado. Hasta luego, chao.